Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo a la defensa de tesis del doctorado en salud mental comunitaria, cuyo título es En el corazón de la justicia, la responsabilidad subjetiva de personas y grupos como horizonte de la dignidad humana. El proceso de restablecimiento de derechos como una dialéctica subjetiva institucional en comisarías de familia de Medellín en los años 2015-2016. La defensa va a estar a cargo de la doctoranda magíster Erika María Montoya Vázquez, cuya directora es la doctora Marta Beatriz García Londoño, doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventudes del CINI, Universidad de Manizales, y profesora titular de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia de Colombia. Los miembros de este jurado son, en primer lugar, la doctora Eugenia Bianchi, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que es docente regular de grado y de posgrado de la UBA, docente de Claxo y docente de la maestría y el doctorado de la Universidad Nacional de la Luz. Es investigadora asistente del CONICET y del Instituto Gino Germani, con sede en el Instituto Gino Germani. El doctor Joaquín Dine es doctor en Ciencias Sociales de la UBA, investigador asistente del CONICET, también con sede en el Instituto Gino Germani, y es docente de grado y posgrado aquí en la UBA, en nuestra universidad. Y la doctora Mercedes Silvia Micheli, que es doctora en Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, es profesora asistente regular de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata y es directora de la Maestría en Infancia e Instituciones de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, voy a comentar un poco cómo va a estar la dinámica de la presentación de la tesis. Erika tiene aproximadamente entre 45 minutos y una hora para presentar los resultados de su tesis, de su trabajo de tesis. Luego, cada uno de los jurados puede hacer las preguntas o consideraciones que considere pertinentes. Ella finalmente va a responder todas estas preguntas o consideraciones. Después, su directora de tesis, que en este caso no todavía está en Colombia, Erika es una estudiante del doctorado que vive en Medellín, trabaja en la Universidad de Antioquia de Medellín y se ha trasladado aquí para defender su tesis, hizo el doctorado viviendo 2 años aquí en Buenos Aires. Entonces yo voy a que soy su directora de tesis, voy a decir unas palabras. Posteriormente, digamos, el jurado se reúne y hace un examen que después bueno, entonces comenzaríamos con la defensa. Erika, te escuchamos. Muchas gracias a todos por estar aquí, por participar en este proceso como compañeros, como jurados, como directora. Agradezco mucho la presencia de ustedes acá. He pensado esta presentación en 3 partes que se siguen a la forma en cómo estuvo construido el informe, y entonces eso quiere decir que en una primera parte abordaré como el campo en donde escribo mi tesis, la trama teórica a partir de la cual conceptualicé ese campo, me hice preguntas y también voy a mostrar el camino metodológico que opté para responder a esas preguntas. En un segundo momento quiero presentar los resultados, producto de esa interacción en el campo, y allí voy a presentar lo que yo he denominado mi tesis empírica, que luego en un tercer momento paso a discutir teóricamente de una forma a partir de una construcción teórica que yo espero me abra, me dé apertura, inaugure nuevas preguntas y caminos dentro de este campo. Entonces empecemos con esta primera parte. Quiero contarles cómo entendí yo el campo en donde yo escribo la tesis, que creo es el campo de los servicios de protección a la niñez, un campo en donde han tenido lugar intensos debates disciplinares, políticos, que han afectado la manera en cómo diferentes países concebimos la protección a la niñez. En ese campo se han identificado 2 paradigmas, un paradigma de situación que hemos denominado un paradigma de situación irregular o de protección tutelar, en donde el niño es un objeto de cuidado, y otro paradigma, que es el paradigma del enfoque de derechos, donde lo que se quiere proteger son los derechos del niño, al cual se le hace titular de un derecho y apunta todo este proceso al restablecimiento de la dignidad del niño.
Galvis hace un análisis muy interesante del documento fundacional de este enfoque, que es la Convención de los Derechos de los Niños, y muestra que esta convención tiene dentro de sí 3 principios rectores que actúan de manera interdependiente, y para mí fue importante entender eso así. El principio de la protección integral, que es un principio que ella entiende de manera instrumental para poder efectivizar el derecho. Y el principio del interés superior como el gran criterio que permite dirimir cuando hay conflictos de intereses entre los derechos de los adultos y los niños. Esto me parece pues que es muy importante en el campo, en donde ahí se ha hecho un debate también acerca de cómo, para poder entender el derecho del niño, también implica revisar la noción que tenemos de niñez, una noción que no es homogénea y que tiene lugar en diversos debates y que también adquiere sentido en la cultura y en el tiempo en donde se le discute. Ahora bien, ¿cómo ha hecho Colombia para implementar esta protección integral a la niñez? Antes de 1890 en Colombia no encontrábamos ninguna normativa respecto al niño o a la familia. A partir de 1890 hasta 1945 se encontraban diferentes decretos, artículos que estaban dispersos en diferentes códigos penales y civiles. Solo hasta 1946 tenemos formalmente una ley, la Ley Orgánica de Defensa del Niño, con la que funcionamos hasta que en 1968 se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que eso realmente es un hito para nuestro país porque el Estado propone un organismo que se encargaría de organizar toda la oferta pública en materia de protección a la infancia, a la niñez. Ahora bien, en esa misma constitución del instituto empezaba a intuirse que era importante para poder organizar esa oferta contar con un sistema que se crea 9 años después para apoyar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y hacer la protección a la infancia, a la niñez. En 1990, entonces, Colombia deroga la anterior ley de 1946, crea una nueva que llama la Ley del Código del Menor, que es bien especial, que está inspirada en el paradigma de la situación irregular. A pesar de que en 1990 se da la Convención de los Derechos de los Niños, donde se instauraba un enfoque de derechos. No obstante, Colombia en 1991 crea una ley en donde se adhiere formalmente a la Convención. Entonces cohabitan 2 leyes con 2 enfoques diferentes. Hasta 2006, en donde aparece entonces la actual ley en materia de protección, que es la Ley de Infancia y Adolescencia, en donde se recoge toda la narrativa de derechos y se le da prevalencia a los derechos de los niños, lo cual es ratificado en nuestra Constitución y también en la actual Ley de Salud Mental. Ahora bien, esta ley, ¿cómo concibió la protección a la niñez? La concibió a partir de 4 ejes de actuación: un eje de reconocimiento, un eje de garantía, un eje de prevención y un eje de restablecimiento, el cual definió como el conjunto de actuaciones administrativas que la autoridad competente debe desarrollar para la restauración de su dignidad e integridad. Si leemos esta manera de definir el proceso de restablecimiento, vemos que ahí está recogido, digamos, esos presupuestos del paradigma de la defensa de los derechos de los niños. Ahora bien, dispuso como organismos encargados de ejecutar ese proceso de restablecimiento a dos instituciones: las defensorías de familia, las defensorías que son las encargadas de restablecer el derecho del niño cuando quien vulnera es un tercero no pariente, y las comisarías de familia, que son la institución encargada de restablecer el derecho cuando quien vulneró es la familia. La policía solamente actuaría en el caso del municipio en donde no haya ni defensoría ni comisaría de familia. Ahora bien, estos organismos no los crea la ley de 2006, están creados desde 1990 y han cambiado a la luz de la normativa vigente. Eso quiere decir que la comisaría de familia es un organismo que existe
hace 28 años, que ha funcionado de manera interrumpida en todo el territorio de Colombia. Está dispuesto que cada municipio, que es la unidad administrativa más pequeña del país, en cada municipio debe haber una comisaría de familia. En Medellín contamos con 24 comisarías de familia. Somos una ciudad de 2.500.000 habitantes, 500.000 habitantes. Aquí les estoy mostrando los casos que tuvimos de enero a agosto, que fueron atendidos o que ingresaron a la comisaría de familia por una vulneración de derechos. Digamos, la zona azul más oscura son zonas de la ciudad en donde se identificaron más de 71 casos. En cada uno de, esta es la división administrativa de la ciudad, tenemos 4 corregimientos que son municipios rurales y las otras son zonas urbanas. Aquí están distribuidas las 24 comisarías de familia. Ahora, muy bien, a partir de entender la comisaría de familia como la institución encargada del proceso de restablecimiento de derechos, también era importante mirar la investigación en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que nos permitía saber de cómo ha sido esa respuesta, cómo ha operado la respuesta en materia de protección, de restablecimiento de derechos en Colombia. Y esta revisión que yo hice fue particular al eje de restablecimiento de derechos, que se entiende a partir de esa literatura publicada que es un proceso que está afectado por 3 dimensiones, que yo he nombrado una dimensión donde están, una dimensión macro, donde están las políticas públicas y el gobierno, una dimensión mesoestructural, que ahí encontramos el diseño de planes y programas, y un ámbito micro que yo entiendo como el servicio específico donde se sirve el servicio. Ahora bien, ¿qué podemos entender? El proceso de restablecimiento de derechos de los niños está atravesado por políticas que se han criticado porque son altamente focalizadas a mujeres, a niños con discapacidad y no tienen una base poblacional. Entonces son focalizadas, verticales, porque usualmente no se construyeron a partir de una amplia participación pública, lo que significó que las políticas no recogen las necesidades de la población y están diseñadas de manera vertical. Adicionalmente, programáticamente cuentan con poca articulación interna. Esto, en definitiva, se acompaña de lo que ustedes conocen muy bien y es, digamos, la dificultad que como Estado ha tenido Colombia para regular el conflicto armado, el conflicto político-militar, que tensiona y que hace más difícil la práctica de las políticas. Adicionalmente, digamos que el apunte más importante respecto a ese funcionamiento político es que finalmente los niveles de pobreza en Colombia no disminuyen, siguen siendo altos, las políticas no atienden el entendimiento de la pobreza, de cómo se reduce la pobreza, entendiendo que es una categoría multidimensional y que no se puede solamente atacar el ingreso, sino que son otras dimensiones a las que habría que abordar. Adicionalmente, ¿eso qué significa? Que las políticas no transforman la relación que tienen los ciudadanos con los activos y con los bienes que representarían oportunidades de desarrollo. Ahora bien, ese nivel macro afecta el nivel meso, en donde ¿qué encontramos? Planes y programas que son poco integrales, que tienen poca conectividad, que tienen un sistema de información débil, que tenemos una casi nula evaluación en los servicios. De hecho, la investigación que hay al respecto es muy corta cuando, cuando lo que se busca es tan específico. Entonces, adicionalmente, esa demanda también se le critica el hecho de que tenga dispuesto muy pocos servicios especializados y que los servicios cuenten con muy poco recurso humano. ¿Esto cómo se ve en lo micro? Y es que al servicio micro queda recibiendo la presión de un sistema que no ha podido, le toca al servicio responder lo que el sistema no ofrece. Entonces, es un servicio que está altamente en tensión, en presión, porque no tiene los recursos suficientes para intervenir situaciones que siempre los desbordan. Cuando yo llegué al programa de comisarías de familia en 2005, como
parte de un equipo, de una consultoría que hizo la evaluación de las comisarías de familia en sus primeros 16 años. Y ahí hicimos evaluaciones, evaluamos el impacto, evaluamos el proceso y formulamos un modelo de intervención. En esas discusiones del equipo nosotros sentíamos que el programa, que el servicio que teníamos no cambiaba la dinámica familiar, que fue el indicador que elegimos, que eligió la comisaría. Realmente ellos fueron los que eligieron medirse con ese indicador. Entonces ahí encontramos de que el programa no tenía impacto, que los procesos, a pesar de que estaban estandarizados, protocolizados, que eran compatibles con el proceso legal que tenían que cumplir, aún así habían altos niveles de deserción y desistimiento, que es diferente. Entonces empezamos a entender qué es lo que pasa con este programa y cada vez llegábamos como, no lográbamos llegar a ese punto. Por eso a mí me quedó como evaluadora esa idea de aquí hay algo que tenemos que mirar a profundidad y que no es eso del impacto, que no es eso del proceso de manera formal y estandarizada, sino qué es lo que se está viviendo en este servicio y cómo lo están viviendo las personas, los usuarios que no vuelven, que desisten, pero también los funcionarios que viven en una serie de situaciones que con muchos problemas psicopatológicos, que eso fue público, pues se salió mucho porque la cantidad de incapacidades, la cantidad de problemas que había con el recurso humano fueron muy sonados y igual no sabíamos qué era lo que pasaba. Entonces, de la mano de esta intuición, yo pongo en contraste mi formación aquí en el doctorado, en el campo de la salud mental comunitaria, y para mí fue clave, entonces, teniendo como claro que mi categoría nuclear era el derecho, entonces, aquí me encuentro que en el campo de la salud mental, en la génesis misma del campo de la salud mental comunitaria, la defensa por los derechos humanos ha sido una apuesta ética y política desde siempre y que nos acompaña aún hoy. Y en ese sentido, los derechos se vuelven para nosotros unos principios axiológicos para pensar las prácticas y los servicios en salud mental. ¿Eso qué significó? Que pasáramos de concebir como objeto de estudio el trastorno mental a otra dimensión no meramente organicista, sino que tuviera en cuenta otras dimensiones de las ciencias sociales que la pudiésemos discutir a partir de otras disciplinas y entender que lo que estaba en juego era la subjetividad, el sufrimiento y el bienestar de las personas. Entendiendo que la subjetividad es un proceso social que se da entre lo instituido y lo instituyente, que está mediado, que esto está soportado en una serie de interacciones e interrelaciones en las personas. Y en ese sentido, en este campo adquiere importancia las formas de relación humana que establecemos, la vivencia de la afectividad, la comunicación, en un mundo que Galende me parece bellamente enuncia como la vida en común. La vida en común como ese mundo en donde, un mundo de lo intersubjetivo, en donde es posible a partir de nuestras relaciones mutuas proteger y promover la autonomía y la libertad como pilares de nuestro campo. Entonces, en ese sentido, Galende invita a que los profesionales del campo construyamos una ética fundamentada en un tipo de relación con el otro que no pretenda dominarlo ni controlarlo, sino que nos acerquemos a él a partir de la curiosidad, de la simpatía y del amor. A mí eso me pareció importante y me pareció que era resonante con una autora que me parece importante, Lynn Hunt. Ella es una historiadora de los derechos humanos y su tesis, lo que ella propone es que los derechos humanos son posibles, se pueden llevar a la práctica, es por la empatía, porque finalmente la constitución de los derechos humanos en la humanidad se da por eso, no porque haya una razón empírica que justifique que esos derechos tienen que existir. Es un sentimiento que nos hace sentir al otro parte nuestra y que nos permite decir que los derechos tienen sentido. En esa, digamos, integración de lo que era mi intuición, mi camino en el programa, con la formación que yo estaba teniendo aquí, opté por preguntarme entonces cuál es la experiencia de los actores involucrados en un proceso de restablecimiento. Me permitiría a mí pensar el programa mismo.
una apuesta epistemológica de los actores del proceso. Y para ello, entonces, me ubiqué en una posición constructivista, en donde, desde la cual yo entiendo que el conocimiento es una construcción humana, de darle sentido a un discurso a través de una relación intersubjetiva a partir que está mediada por el lenguaje y por la cultura. Como lo que yo quería comprender era la experiencia, eso también me dio una pauta que yo ubiqué en la fenomenología hermenéutica. Y allí yo me encontré con la función narrativa que propone Riquet para pensar la experiencia, la narrativa como una forma de comprender y de organizar una experiencia humana. Ahora bien, yo entiendo que estoy en el campo de la investigación cualitativa y que el conocimiento y que las interpretaciones que en este campo yo proponga deben tener alguna forma de veracidad, de identificar un rigor. Entonces, por eso acudí al uso de recursos analíticos, de unos procesos y de unas acciones que yo puse en dialéctica con esa construcción narrativa, para a partir de esa dialéctica yo apuntar a comprender una experiencia de manera analítica. Con este camino tomado, entonces yo opto por un método de estudio que así se llama, estudio de caso autobiográfico y narrativo. ¿Por qué estudio de caso? Porque lo que yo quería era abordar la experiencia de unos casos que iba a tomar como una singularidad a la cual me iba a acercar a profundidad. Autobiográfico porque iba a partir del texto de los actores como documentos personales y que iba a disponer narrativamente en un relato autobiográfico y polifónico, a partir de una técnica de relatos cruzados, que era un mismo asunto visto desde diferentes actores. Ahora bien, en el camino, en el trabajo, en la interacción de campo, pasaron muchas cosas y tuve que tomar decisiones y hacer variantes. En ese sentido, ese proceso metodológico transitó por 3 momentos, que para que ustedes lo comprendan, voy a tratar de narrarlo así. Entonces, en un primer momento, que fue conseguir todos los avales que se requerían para entrar al programa, eso fue un proceso que tomó más o menos un año. El primer aval que necesitaba era el de la Secretaría de Gobierno. La Comisaría de Familia es un organismo de justicia, o sea, su material puede ser material probatorio en un proceso penal. Entonces, la Secretaría de Gobierno debería darme ese permiso para entrar allí. La Secretaría de Gobierno entonces me da el aval y asigna a una funcionaria de comisarías para que me acompañe. La función de ella era proteger jurídicamente al caso, a la comisaría y a mí misma de que no entrara a hacer algo que estuviera en contravía del proceso legal que había en curso. Con ese aval, entonces me remito a la universidad para que me den un aval ya de un comité de ética para poder, digamos, aceptar ese encuentro. En ese comité de ética deliberan y definen que esta investigación tiene un riesgo superior al mínimo, dada la condición de vulnerabilidad que tienen los casos. Claro, porque están en un proceso penal, tanto niños como sus familiares que están dentro de un proceso penal y en una situación de crítica, de angustia, de ansiedad. Entonces, por eso, después de eso, entonces yo logro, a partir de esta funcionaria acompañante, entrar a identificar los casos. Utilicé un criterio. El criterio era que el final del proceso administrativo hubiera acontecido en los últimos 6 meses a un año, ¿no es cierto? Y que los niños que hubieran hecho parte de ese restablecimiento estuvieran entre los 9 y 11 años. Con ese criterio entramos a una comisaría que se eligió a conveniencia a partir pues, de la Secretaría de Gobierno y entro yo a tener una interacción con los actores de esos casos, con quienes me reúno y sostengo una entrevista conversacional que es sin guión, que tiene preguntas abiertas, que lo que quieren es permitirle al participante desplegar su discurso y contar toda la historia de lo que ha vivido y lo que le ha pasado. En ese momento
digamos, esta investigación tiene parte de participación voluntaria. Durante el proceso pasa algo que para mí es muy importante, y es que cada caso es atendido por un abogado que se llama comisario de familia, un psicólogo, un trabajador social, un secretario tramitador y un auxiliar. Pero realmente intervienen los 4 primeros: el secretario, el psicólogo, el trabajador social y el abogado. Resulta que el abogado del caso no quiso participar. Eso significaba para mí un golpe muy fuerte, porque la centralidad de su voz no iba a estar presente en el relato. En ese momento, entonces, yo tomo una decisión, como yo conocía el programa, de entrevistarme con una funcionaria, con una excomisaria que trabajó 24 años en comisaría de familias y que fue muy importante en la consultoría en la que yo participé previamente. Y yo me reuní con ella básicamente para ampliar mi comprensión del proceso, porque me parecía que era importante, ya que no iba a tener esa voz en el relato. A partir de eso se suceden otra serie de cosas, y yo entiendo que tengo que entrevistarme con otras personas, algunas referidas por esos mismos funcionarios, por la importancia que le daban los funcionarios que actuaron en el caso a esa otra voz. Entonces, eso para mí fue relevante. Yo opté por entrevistarme con ellas, pero eso significó una consecuencia importante para mí. Y es que llegó un momento en donde ya tenía 2 tipos de textos: unos que habían sido construidas con una intención narrativa y otros textos que no tenían una intención narrativa, sino de discusión, de conversación acerca de la comisaría y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Antes de, digamos, en ese momento quiero mostrarles cómo abordé narrativamente los textos de los casos. A partir de cada entrevista yo levanto un texto, que es la transcripción de esa entrevista, y cada texto empiezo un trabajo de disección. Esto de los que les estoy hablando es la técnica interpretativa que construye Marta Gaviria a partir de su estudio de la triple mímesis recueriana. Ella establece como una especie de metodología, de técnica, para poder hacer ese análisis que nos propone Riquet. Entonces, en ese texto se opera una disección por fragmentos. Cada fragmento debe responder a la pregunta: ¿qué sucedió? Entonces, en cada fragmento hay un acontecimiento que narra el actor. Luego de que yo tengo diseccionados esos textos en varios fragmentos, valoro esos fragmentos a la luz de 4 cualidades fundamentales. Todos estos descriptores, pero quiero hacer alusión a 4 cualidades, porque son las que me permiten disponer narrativamente el relato. Estas cualidades son: qué tanto conmueve, qué tanto detalla, qué tanto anuda, qué tanto complementa. Los fragmentos se valoran en función de esas cualidades, y los fragmentos que tengan una mayor valoración, mayor puntuación, empiezan a centrar, a convertirse a proponerse como núcleos de acción. O sea, los núcleos de acción son los que soportan la historia, porque yo tengo que volver algo que dicen los otros una historia. Bueno, entonces íbamos recapitulando. Entonces, les estaba contando, ya. Sí. Bueno, entonces, a partir de este trabajo sobre cada uno de los fragmentos y elegir cuáles de ellos eran nucleares y permitían construir la historia, utilicé adicionalmente unos criterios desde la teoría del relato que me permitieran configurarlo de manera narrativa, o sea, que que contaran una historia. Y para eso, entonces, me pensé en 4 asuntos. 1, ¿quién está hablando? ¿Cuál es la voz? ¿Desde qué lugar habla? ¿Desde el interior o el exterior? ¿En qué tiempo ubica los sucesos? ¿Y de qué modo los dispone narrativamente? Con estos 2 aspectos yo configuro un relato, que es lo que la primera parte de los resultados. Luego, entonces aquí estaba contándoles que entonces tengo dos textos, unos que tienen un tratamiento narrativo y otros
que son producidos en entrevistas y entonces debo analizar de una forma distinta. Para ello entonces utilizo una técnica de análisis del discurso que básicamente se reduce en tres momentos de lectura que tematiza, desde qué están hablando estas personas, de qué temas están hablando. Una segunda lectura donde me dice qué me están queriendo decir de esos temas que me hablan. A partir yo empiezo a hacer una codificación y una categorización para construir el sentido de esos textos. En este punto, entonces, yo tengo dos textos diferentes y empiezo a darme cuenta que las decisiones que yo tomé implicaron que mi caso entonces ya no eran las denuncias, sino que mi caso pasó a ser el proceso de restablecimiento de derechos. Entonces eso me exigía un proceso de articulación de sentidos de diverso orden para poder dar un sentido común de esos dos textos. En ese sentido, finalmente, mi trabajo se hace con 16 voces. Esa apertura de actores también implica una apertura de foco, entonces yo ya no estoy en un foco que mira el proceso de restablecimiento a partir de las denuncias de los casos, sino del proceso incluso de los 26 años que tiene Comisaría de Familia. En aquel entonces tenía 26 años, porque entonces tengo a Elena, todos estos nombres son ficticios, han sido cambiados. Entonces Elena me habla de su trayectoria como excomisaria de los últimos 24 años, Margarita de los últimos 5, Violeta, que es una psicóloga, pero que está en otro servicio, que no es de la Comisaría de Familia, sino del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que me habla de sus 14 años como psicóloga que atiende niños. Entonces, esto es una construcción que hacemos en 17 voces, contándome a mí como persona que está ahí, que también fue un sujeto de esta investigación. Ahora, muy bien, entonces con esto yo entiendo que los objetivos a los que puedo responder son, uno, comprender analíticamente la experiencia del proceso de restablecimiento, ya no de la denuncia en cuanto tal. Describir y analizar narrativamente esas denuncias, construir un análisis del discurso de los textos de funcionarios, de comisarías y del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. A partir de esa construcción común de sentido, generar una discusión teórica de ese sentido propuesto. Que yo propongo entonces ahora en una segunda parte nombrarlo como la tesis empírica de esta investigación. ¿Y qué encuentro? ¿Cuál es esa afirmación que yo pude construir que me habla de lo que pude comprender del proceso de restablecimiento? Es que el proceso de restablecimiento se presenta un desacople entre las necesidades y las expectativas, en síntesis, en la demanda que tienen los casos a un servicio. Y hay un desacople entre esa demanda y la respuesta que tiene la Comisaría de Familia y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar para resolver esa situación en la demanda. Ese desacople entre la demanda y la respuesta genera diversos resultados que son vistos de manera difusa e inconclusa por los casos mismos, y que esto es un indicador de que al resultado ser difuso o inconcluso genera un restablecimiento inestable. Eso quiere decir que no logra transformar la situación de vulneración, por ende la situación en la que se encuentra el niño y que es la que lo vulnera sigue vigente. Ahora bien, ¿cómo se entiende ese desacople? Como yo hipotetizo que ese desacople se puede entender por la dialéctica entre la dimensión subjetiva e institucional, que entremezclada produce ese desacople. La subjetividad participa en los procesos de manera transversal, en la forma en cómo se entiende la situación de vulneración, en la forma en cómo se diseña la intervención y cómo finalmente termina implementándose. Y de manera institucional encontramos que tanto la comisaría como el Sistema Nacional tiene dificultades para planear y administrar los recursos para poder hacer seguimiento a los casos, articulación de los servicios y por ende para transformar la situación de vulneración del niño y no poder restablecer el derecho. Ahora bien, yo quiero en este momento describir con mayor profundidad esta dialéctica subjetiva institucional en cada uno de los momentos del proceso, que lo divide en tres fases.
en el momento de la demanda, en el momento de la respuesta y en el momento de los resultados. En el momento de la demanda, a la comisaría de familia llega una situación de vulneración que, como pudimos ver en las denuncias, evidencian una situación llena de necesidades y de dificultades que trasciende el motivo puntual por lo que llegaron a la comisaría. Entonces encontramos familias que tienen necesidades de empleabilidad, que tienen dificultades económicas, que tienen dificultades psicológicas, algunos de sus miembros. Situación familiar que no es nueva, sino que ha venido evolucionando históricamente e intergeneracionalmente, y eso hace que estén en un punto crónico. Y es un momento, es un detonante que lleva a esa situación ya crónica, la pone en una condición de crisis, y en esa condición de crisis llega al servicio de comisarías de familia. Entonces, comisaría de familia recibe a unas personas que tienen mucha angustia, que tienen una urgencia de que les resuelvan, sintiendo de que no tienen cómo resolver y que necesitan otro que resuelvan lo que ellos no han podido resolver. Adicionalmente, encontramos a unos niños que están como entrampados en las dificultades de sus padres, están a la espera de que los padres resuelvan algo que ellos tampoco pueden resolver por ellos. Y en esa situación de vulneración hay una cantidad de sentimientos de ambivalencia y de tendencias contrapuestas, porque no necesariamente lo que se pide es lo que se quiere. Yo quiero que le pongan un límite a este agresor, pero que no me lo saquen de la casa. Entonces hay una serie de ambivalencias y de sentimientos encontrados que hacen harto difícil la intervención. Por su parte, esa demanda, esa situación de las familias llega, la reciben unos funcionarios en una condición humana específica y exigidos emocionalmente. Yo interpreto que hay una exigencia emocional, y esa exigencia emocional se da por muchas cosas. Una, biográficas, por aspectos biográficos, porque cada uno tiene una historia por la que llegó ahí, tiene diversas ideas acerca de qué tan bien se siente haciendo ese trabajo, qué tan capaz es, qué tanto le gusta y por qué terminó ahí. Adicionalmente está exigido porque es testigo de una situación abrumadora, donde hay mucho sufrimiento, donde hay mucha precariedad, en un contexto barrial donde hay violencia, donde hay conflicto armado, donde hay muertos permanentemente. Adicionalmente, su función está siendo vigilada por organismos de control que regulan el tiempo y la actuación de cada uno de ellos, en una intervención que les exige además interactuar entre ellos mismos. Entonces, toda esa situación genera como un contexto en el cual se recibe, en la que se da esa demanda. Ahora bien, esa situación subjetiva entra en contraste con una dinámica institucional en los barrios, en donde encontramos instituciones del Estado deslegitimadas, porque la ciudadanía no confía en la capacidad resolutiva de esas instituciones para transformar las realidades de ellos. Adicionalmente, con organizaciones sociales desfinanciadas que tienen grandes propósitos pero pocos recursos para grandes cantidades de población. Entonces empiezan a tener poco sentido. Adicionalmente, en los barrios existe un parapoder, que es el poder que imponen los grupos hermanos, que son reguladores de las interacciones familiares y sociales. Entonces, en ese contexto llegan los casos a comisarías de familia. Ahora, ¿qué hace el programa, qué hace el servicio ante esa situación? Mi apuesta, lo que yo comprendí, es que a nivel subjetivo hay una intervención que se vive por parte de los actores a través de una experiencia intrapersonal e interpersonal. Intrapersonal en los funcionarios, que yo nombré esa experiencia como la construcción de un límite cercano. Ahorita voy a volver a esa experiencia con un poquito de detalle. Igualmente, las familias viven a nivel intrapersonal una experiencia que se mueve entre el miedo, entre la desesperanza, entre la angustia, y los niños también lo viven en una, yo nombré esto así porque fue para mí muy significativa esta expresión de Sara, que decía, yo lo que quiero es que mi mamá me quiera. Entonces es una demanda que, la pregunta es una demanda al derecho? Es una demanda afectiva. Por su parte, a nivel interpersonal, esas relaciones interpersonales están muy afectadas por el diseño
del servicio, que es un diseño eminentemente jurídico. Y ese diseño jurídico genera condiciones en esa relación interpersonal entre los funcionarios entre sí y entre los funcionarios con los usuarios. Entonces, los funcionarios tienden a juzgar, a sentir desconfianza porque de alguna manera están levantando un material probatorio para definir si efectivamente esos familiares están vulnerando o no al niño. Entonces eso los pone en una condición de crítica, de velamiento, de juzgamiento que el usuario comprende, sabe, y frente a eso tiene miedo, miente, se preserva, porque tiene miedo de la consecuencia que pueda implicar la comisaría de familia, que es eventualmente quitarme el niño o quitarme la niña. Eso es lo que está, el miedo de fondo que hay ahí es. Ahora bien, entre funcionarios... Perdón, cualquier cosa cada tanto toca el mouse para que no se vuelva a apagar. Bien. Por las dudas. Sí. Mientras que entre los funcionarios se viven diversos tipos de relaciones, de apoyo, de confianza, y esas relaciones afectan y modulan mucho el clima de trabajo de cada funcionario, entendiendo que el comisario ahí tiene una función rectora para administrar la intervención, pero también las relaciones. Ahora bien, esta construcción de un límite cercano, voy a retomarla brevemente porque me parece muy importante para comprender esa dimensión también institucional. Entonces, los funcionarios ante esa vivencia crítica que les exige emocionalmente, ¿qué hacen? Entonces, ellos hablan de 3 momentos. Un momento que es el momento de la angustia, del agobio, del no saber y el no tener cómo enfrentar una situación que desborda, tanto personal como institucionalmente. Quien se queda en esa fase se enferma. Ahora bien, quien empieza a pensar su lugar ahí y cómo puede resolver esa situación, empieza en un proceso de toma de decisión, en donde Elena lo nombraba, me parece magistralmente diciendo, me gusta lo que hago, quiero estar aquí, puedo estar aquí, porque ella finalmente termina diciendo, no todo el que quiere, el que ama a los niños, puede estar en este servicio. Entonces, finalmente, de la forma en cómo ese ser humano resuelva esta pregunta y tome una decisión, va a pasar a una tercera fase que yo nombro de desenlace, que es la construcción precisamente de un límite cercano y es ponerle interiormente un límite al dolor y a la angustia que le provoca la atención a esos casos. Reconocer su función y saber hasta dónde puede llegar, ¿cierto? En ese sentido, se puede vivenciar ese trabajo con mayor sentido, con mayor satisfacción y control, porque eso era de las cosas que más los angustiaban, que no podían controlar la intervención. Ese límite que se construye es un límite cercano, porque no implica desconexión emocional, pero sí implica saber que se tiene hasta cierto punto la capacidad de intervenir algo. Ahora bien, traje a colación esta experiencia para luego entender que a nivel institucional, entonces el programa de comisarías de familia está diseñado con unas funciones totales, debe proteger, promover, garantizar, restablecer, restituir, reparar, pero tiene unas competencias legales supremamente acotadas que lo que le dan es capacidad de actuar en momentos con medidas de urgencia. Entonces, tiene una primacía jurídica que implica que entonces la atención a los factores que causan la vulneración se deben atender a través de otros sistemas a los que ella remite. La comisaría hace una remisión a otros servicios especializados para que atiendan la situación de vulneración. Y se supone que esa comisaría debe hacer un seguimiento de ese proceso. Pero dado el hecho de que tiene poco recurso humano, esa fase de seguimiento no se realiza de manera oportuna. Eso tiene como consecuencia que la comisaría no sabe cuál fue el resultado de su intervención, ni si las medidas de restablecimiento se acogieron o no. Adicionalmente, su competencia legal llega hasta lo que dicen los usuarios, regañar y castigar, pero realmente no sanciona, porque la sanción la debe poner otro organismo, que es el centro zonal, pero que no se llega nunca al centro zonal porque la comisaría de familia no hizo el seguimiento. En conclusión, las familias dicen, aquí no pasó nada, y sigamos. Entonces, esa primacía jurídica, yo hipotetizo que está en digamos, en un jaque por aspectos psicológicos. ¿Cómo observo esto?
Y es, hay una circularidad, hay un círculo vicioso entre lo que el usuario dice necesitar, lo que el funcionario cree que debe hacer ese usuario, con lo que se termina haciendo. Esa circularidad, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, los procesos de restablecimientos pasan por procesos de autorreflexión. Ahora bien, esos procesos de autorreflexión, la comisaría cree que los debe o espera que los resuelvan los usuarios en terapias psicológicas. Terapias psicológicas que dicen los psicólogos, un momento, lo que me pide el comisario que yo le haga a esta familia, yo no se lo puedo hacer. Este dispositivo no tiene la competencia para cambiar una mamá, para cambiar un niño, arreglar. Entonces, esos cambios de actitudes y comportamientos que se espera produzcan las terapias psicológicas, pues no se dan, entonces volvemos a un círculo vicioso de que entonces cómo se resuelve el problema de la situación de vulneración. Entonces, empezamos a confiar de que es la intervención que reciba la familia en ese gran sistema nacional de bienestar familiar, que de eso depende que se pueda hacer un restablecimiento. Pero cuando llegamos y nos ponemos la mirada en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, nos damos cuenta que tiene dificultades para ser integral y estar integrado al interior. Entonces, ¿eso qué consecuencias genera en la manera en cómo percibe la familia? Primero, una intervención difícil de comprender, porque ella llega a un servicio donde la atiende una persona que le dice, tienes que ir allí, tienes que ir allá, tienes que ir a varias partes, él va allá, él va acá. Entonces, finalmente, no entiende muy bien la intervención. Adicionalmente, se ve como una intervención que es discontinua, porque esos diferentes servicios a donde son remitidos tienen tiempos de funcionamiento distintos y cohabitan servicios públicos con servicios privados, entonces en donde media una capacidad de pago. Y en ese punto puede que ya las familias hayan desistido y no sigan yendo de servicio a servicio. Y eso en conclusión, finalmente, el hecho de que se vea así la intervención muestra que está fragmentada, que es una intervención donde usted atiende una cosa, usted atiende el médico, le hace tal cosa, la psicóloga le hace otra cosa, y se ve de manera fragmentada. Ahora ve, ¿cómo se entiende esa experiencia? Un asunto que me pareció muy importante y que estuvo muy presente en la narrativa de los funcionarios es que el sistema en su diseño tiene un acierto, está obligado a ser integral e integrado, pero su deficiencia es normativa. No tenemos suficiente reglamentación que genere vinculación entre programas. Algo así como que yo remito y ese servicio está obligado de atender. Eso no pasa. Entonces, mientras eso no pase, va a depender de la voluntad de la familia ir a esos otros servicios. Adicionalmente... No te quiero interrumpir, que la deficiencia es normativa y no... Lo que no hay es normativa que articule, pero sí hay un diseño, porque en el documento del sistema es hermoso, ese documento es hermoso y entre los profesionales conversamos y decimos, claro, ahí no falta nada, en ese sistema está todo el mundo, o sea, pudiese el instituto derivar a cualquier parte, pero esa derivación sin una obligación formal es una obligación de papel. Adicionalmente, esa dificultad de integración interna también se entiende por esa dificultad de comunicación e interacción entre los diferentes equipos. Entonces, ahí volvemos a esa dialéctica subjetiva en donde un proceso formal también depende de la capacidad que tengan los equipos de comunicarse e interactuar. Ahora, esa situación en los resultados, aquí es importante pensar el resultado desde el proceso administrativo. Una cosa es el resultado del proceso administrativo y otra cosa es el resultado cuando lo que se quiere evaluar es si se restableció el derecho del niño. Para identificar el resultado de un proceso administrativo, nos damos cuenta que ahí a la comisaría no hacer un seguimiento, ese final de ese proceso queda interrogado. Se puede cerrar un expediente, pero la situación de vulneración no se le puede hacer un seguimiento. Ahora bien, si lo que tenemos en mente es el restablecimiento del derecho, lo que nos damos cuenta es que ese sistema no tiene esa potencia resolutiva, entonces allí no verificamos un impacto. ¿Cómo se puede también, en un aspecto como muy importante en esto del restablecimiento y que fue bastante como nombrado, es una cosa, es importante entender que el restablecimiento también es una interpretación subjetiva que hace la familia y que hacen los equipos.
y que pueden eventualmente o no estar en consonancia con lo legal. Entonces, en ese sentido, el resultado visto desde la familia puede ser ninguno, o sea, y esa expresión común, la comisaría no sirve para nada porque desde su expectativa, desde lo que fue su necesidad, ese programa en específico no logró transformarlo. Esta situación, digamos, hasta aquí, pues como esa comprensión que yo hago del proceso, me permite entonces, con estos saberes, yo quería aprender, bueno, esto, ¿cómo más puedo yo pensarlo? ¿A partir de qué referentes teóricos puedo comprenderlo y abrirme posibilidades? Entonces, volví a mi categoría nuclear, que es el derecho, y me volví a preguntar, incluso alguien me preguntaba, pero bueno, después de todo esto, ¿qué es un derecho? Entonces, cuando yo trato de hacer de responderme esa pregunta, me encuentro con la filosofía práctica y en ella al derecho como una de las disciplinas que lo componen, junto con la ética, la economía y la política. Y encuentro que esa interdependencia se fundamenta en el principio de moralidad, o sea, un sistema económico, ético, político, derecho, debe tener como principio de moralidad la libertad humana. En ese sentido, la ética hace de fundamento de la política. ¿Para qué? Porque aquí la pregunta es, ¿cómo resulta la justicia? O sea, la justicia entonces, ¿cómo resulta de eso? La justicia como virtud de esos sistemas que logran respetar la libertad humana. Y para que eso sea posible, entonces, es necesario pensar en esa dialéctica entre las instituciones y las personas, que se espera que los comportamientos de las personas sean éticos y que las instituciones sean justas. Y para que las instituciones sean justas, deben tener esos acuerdos socioculturales y las normas jurídicas que soportan esos acuerdos socioculturales deben estar en consonancia con la libertad humana. Solo así puede hablarse de que eso es justo. Entonces, aquí nuevamente en el campo de la justicia vuelvo a encontrarme esa dialéctica subjetiva institucional como una condición para la justicia. ¿Eso qué implicación tiene? ¿Cómo implica pensar eso? Aquí abordo tres autores que tienen una comunalidad entre ellos importante. Rawls, casi que es maestro de Amartya Sen y Martha Nussbaum. Y una cosa, a mi parecer, bella que se plantea allí es que la justicia tiene por condición el bien de la persona y el bien de la persona en consonancia con el bien del otro. Por eso para Rawls, uno de los principios de la justicia es el respeto a sí mismo, que es una noción que simplemente lo que muestra es para que realizar un proyecto racional de vida donde el otro tenga un lugar, pero que me permita realizarlo como ser humano. Solo ahí puedo aceptar las condiciones de las libertades de los otros y al aceptar las condiciones de los otros, comportarme respetándolas. Digamos, a mí me parece que inspirada en esa noción de Rawls, Martha Nussbaum propone dentro de sus 10 capacidades una, que es la de la razón práctica, narrativamente muy parecida a la de Rawls, que es la capacidad que tengan todos de poder reflexionar sobre su bien propio y construir un proyecto racional de vida. Ahora, Sen tenía una preocupación, decía, bueno, esto de racional, le estábamos dando mucho valor a la razón, realmente es la razón, sí podemos confiar en ella y realmente hay una objetividad en la razón. Discutiendo eso, se encuentra la importancia que tienen las emociones en esa deliberación acerca de la propia vida, y yo me acompaño entonces en ese punto de un autor colombiano, Luis Arturo Ramírez, que hace una propuesta en ese campo de la justicia y plantea que la responsabilidad humana que llevaría a un comportamiento ético coherente con la justicia es la que es posible cuando un humano es capaz de articular razón y emoción. O sea, al articular razón y emoción termina tomando decisiones éticas y en ese sentido coherentes con la justicia. Por su parte, pensar la institución, aquí yo me quise acompañar de otro autor colombiano, Horacio Manrique y su grupo, que estudiaron este concepto de institución, y un autor muy importante argentino,
no puedo pronunciar su apellido, pero un autor argentino que trabaja el tema de la institución desde los estudios críticos de las organizaciones, y planteamos desde allí a las instituciones como discursos fundantes, instituidos e instituyentes. A mí, ¿por qué me pareció importante esta forma de conceptualizar? Porque es una forma en donde lo instituido no es solo estático, no es solamente esa decantación de acuerdos, de normas, de valores, sino también es una fuerza instituyente. ¿Y cómo logra una institución ser fuerza instituyente? A través de su concretización en organizaciones, que se da a través de un proceso de institucionalización. Eso implica que hay una dialéctica entre organización e institución. O sea, son las organizaciones las que crean instituciones. Un símil que yo utilizo es, claro, la Convención de los Derechos de los Niños es una institución, pero fue creada por una organización. Ahora bien, ¿eso qué significa? Implica, la apuesta aquí teórica es tomar a la organización como un sujeto grupal y en ese sentido instaurar su capacidad reflexiva y en ese sentido instituyente, porque lo instituido se transforma a través de la reflexión que se hagan las organizaciones. ¿A partir de qué? De los comportamientos humanos de las personas. Entonces, ahí todo encaja. Y en ese sentido, me parece, cuando Amartya Sen define capacidades como lo que las personas hacen, pero también la vida que pueden vivir, a mí me parece que esa noción de capacidad apunta a una categoría importante en el campo nuestro, que es sujeto de derechos. Yo opino que ser sujeto de derechos es vivir una vida con capacidad, que no está solamente centrado en lo que puedo decidir, sino también en la forma en cómo llegué a vivir esa vida. O sea, qué posibilidades institucionales tuve para poder tomar esas decisiones que me permiten estos funcionamientos. Entonces, ¿eso qué quiere decir para mí? Que el fin del proceso de restablecimiento de derechos es la justicia como dignidad humana, entendiendo dignidad humana como capacidad tal cual como la concibe Martha Nussbaum. En ese sentido, para que eso sea posible es necesario que exista una responsabilización por parte de las instituciones y por parte de por parte de las organizaciones y por parte de las personas, porque es en esa dialéctica que podemos transformar lo instituido y acercarnos a la justicia como dignidad humana. Digamos que todo este proceso de discusión teórica de los resultados también estaban construyendo la conclusión, mi gran conclusión. Todo este apartado era conclusivo en ese sentido, pero entonces quiero amplificarlo en este punto para decir que por eso, digamos, la reedición teórica de mi tesis empírica es que el proceso administrativo de restablecimiento de derechos de la niñez se da en medio de una dialéctica entre dimensiones subjetivas e institucionales, que en el camino de hacer justicia como dignidad humana requieren de procesos de responsabilización de personas y grupos, entendiendo grupos a las organizaciones. Ahora bien, este es, digamos, la gran conclusión que le da el título a mi tesis. Pero no obstante, esta gran afirmación la componen, tiene elementos componentes que quiero recapitular. Uno es la presencia de la subjetividad como un elemento trazador, transversal del proceso, que participa en cada uno de esos momentos. También resaltar el hecho de la existencia de un desacople, que ese proceso tiene dificultades porque no hay un desacople entre la demanda y la respuesta. Y en ese sentido no se transforma eficazmente la situación de vulneración. Y finalmente, a nivel institucional, hay problemas en la planeación y la administración de los recursos. Ahora bien, también siento que hay conclusiones que inauguran un nuevo camino, un nuevo tránsito para mí. Una de ellas es esa primacía jurídica que yo dije en tensión con lo psicológico, me remite a mí a una vieja idea del campo y es, estamos psicologizando a los problemas de la vulneración de los niños. Todavía tenemos una intervención pensada en qué es la psicología, que es asunto psicológico lo que genera la vulneración. Yo creo que ahí hay un reto, pensar en la vulneración de los derechos como una
algo que no es exclusivamente que pasa en la psicología de las personas, no, que se asienta en otras dimensiones que también deben ser intervenidas y que un sistema tiene que pensar de manera articulada. De otro lado, me parece que es muy importante trabajar en el seguimiento y la articulación por la potencia operativa que tienen en materia de restablecimientos. Y allí, una tercera, digamos, conclusión es la necesidad de trabajar y de investigar en normativas que nos permitan llevar a la práctica estas dos estrategias, porque ese fundamento normativo nos permitiría hacer una defensa y hacer una lucha por los defensas, por los derechos. Ahora, digamos que otra conclusión que para mí es inaugural y que sí está muy en el corazón de lo que yo estoy planteando como tesis, es tomar a la organización como sujeto grupal. Eso me parece muy importante. Yo siento que partí siempre de la idea de que hay que darle la voz al niño y a la niña, y eso es muy importante, pero yo también termino sintiendo que le tengo que dar voz al funcionario, a ese profesional que está en el campo atendiendo, y construir desde allí la idea de que ese profesional es una fuerza instituyente, que en él está la capacidad de transformar una respuesta del Estado. Bueno, esa es, hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Hasta aquí 56 minutos. O sea, bueno, no sé Sí. si empezamos más o menos como estábamos, por Eugenia, ¿te parece? Es que yo no quiero hacerle preguntas, por eso Ya. eran solo observaciones. Si alguno tiene una pregunta como para hacer un ping-pong más específico, bueno. yo por lo general lo que hago son observaciones, pero Sí. bueno. Mercedes, si no, por si algo quería que empezar sea. una pregunta, Sí. No, igual. Sí. Igual. Sí. Como quieran. ¿Quién empieza? Yo sigo el Yo lo que quería, en principio, la solvencia de la exposición, la instancia de la defensa es el cierre del proceso. Digamos, esto no está cerrado en la evaluación que cada uno de nosotros permitió. De hecho, mi evaluación es muy escueta por los tiempos que estuvieron atravesados para poder resolver toda la situación del viaje y todo. Yo lo que noto es, que veo a partir de los otros señalamientos que se realizaron de parte de mis compañeros de jurado, que vos has hecho una presentación que buscó dar cuenta de esos señalamientos, y para mí, a partir de lo que escuché en tu exposición y de revisar las notas de lo que había leído cuando leí la tesis, me parece que hay un componente creativo, innovador, que en principio cuando leí la tesis lo había notado primordialmente en la metodología. Pero me parece que ahora que te escucho, desgranando todo, irradia también en otros aspectos. Por eso creo que esta innovación que vos proponés, y que como toda innovación siempre tiene un carácter germinal, es la primera experiencia que estás haciendo y está muy situado y relacionado con el tema empírico, pero sin embargo, acá me anoté, ¿no? Si uno has desarrollado en función de esa metodología que todo el tiempo ajustaste, revisaste, adecuaste, acomodaste, criticaste en el sentido de poder darle alguna vuelta más, has desgranado conceptos, relaciones entre conceptos, has desarrollado, digamos, caracterizaciones de procesos, que eso en sí mismo es un resultado, por decirlo de alguna manera, sobre todo cuando se presentan como opacos. Vos lo que has marcado es esa desarticulación, esos hilos que no terminan, digamos, el ovillo no aparece por esa propia, digamos, esa falta de continuidad en las evaluaciones, en los monitoreos. Entonces yo noté conceptos que desarrollaste propios, o sea, los límites cercanos, procesos, los métodos, que fue lo primero por la primera puerta por la que encontré innovación, pero hasta el desarrollo de hipótesis también. Y todo eso, digamos, eso de alguna manera, a ver, quiero decirlo, la innovación en tu proceso de investigación irradió en el orden estructurado en el que se esperan las conclusiones. Entonces sus conclusiones están primordialmente en el capítulo 2. Me parece que de alguna manera es parte de lo que habilita la maestría, ¿no? La maestría habilita, perdón, el doctorado habilita, la tengo con eso, pero es un problema. Sí, y también el doctorado. El doctorado de alguna manera habilita, insta y estimula a que se produzcan trabajos en esas claves,
y me parece que vos recogiste el guante, y de alguna manera no, a mi entender, no quiero anticipar, pero de una manera rigurosa y acabada, en términos generales, has incorporado esa, digamos, esa primera aproximación que tuviste en el doctorado, iba a decir maestría, y pudiste elaborar, reflexionar, concluir y seguir pensando, porque también está toda la otra cuestión, todo un proceso en el que, digamos, hay una parte muy interesante cuando vos empezás a hablar y decís todos los cambios que devinieron en tu forma de pensar el objeto de estudio, la metodología, la hipótesis, todo en relación a haber cursado el doctorado. Me parece que eso da la pauta de lo que el doctorado habilitó en términos de reflexividad, de ubicación respecto del proceso, y de ahí devino todo lo demás. Así que eso es el comentario general que yo quería hacer. ¿Sí? Bueno, perdón si les spoileé alguna línea, por favor, pero me dijeron que empiece. Muy buenas las observaciones en general, gracias, coincido. Bueno, para encuadrar mis comentarios, digo que uno hace los comentarios o yo hago los comentarios en este contexto, pensando en una futura, un potencial libro o artículos en los que vas a difundir estos resultados de investigación. Y bueno, y como todo crítico o todo jurado o interventor, como esas instituciones que describís, uno hace lo que uno imagina lo que haría en esta situación y lo que cree correcto en base a su trayectoria. Bueno, creo, antes que nada, que el tema es muy importante, contemporáneo, valoro eso, y está, bueno, muy interesante. En cuanto a algunas cuestiones que yo creo para tener en cuenta, pues, si vas a seguir en esta línea de investigación para hacer un libro o artículos con este material, pero bueno, para arrancar, que son muy breves las conclusiones, ¿no? de página y media para género tesis doctoral, son muy cortas. Sí, es cierto que fue muy sólida la exposición, la defensa, y ahí están mucho más completas, mucho más precisas y exhaustivas las conclusiones, y sumaría eso, ¿no? a un artículo o libro o lo que sea, que ahí está mucho más, ahí mostrás más que te mereces el título de doctora en el apartado de las conclusiones en la defensa. Pero bueno, también entiendo que uno suele estar muy apurado a veces para el cierre de entregar tesis entre sus trabajos y compromisos, becas, etcétera, como pasa a todos. Lo que haría más descripción de las familias, de los casos, de las instituciones, de las trayectorias. Creo que sería interesante saber un poco más descripción tuya, que te apropies vos más del relato. Creo que es un acierto, sí, darle la voz a los actores, que siempre falta, a los niños, etcétera, niñas, pero creo que hay mucho de eso, que hizo faltó más selección, ¿no? de los fragmentos, quizás para un libro, para un artículo, pensar eso, cuáles son los momentos de las entrevistas más claves que hay que poner, que te ayudan a tu argumento, a tu relato, a tu hipótesis, a lo que sea. Hay fragmentos de página y media que en letra 8, 7, 6, que quizás son demasiado largos. En fin, más allá de eso, bueno, creo que está muy bien la tesis en líneas generales, también algunas erratas, unas cuestiones para revisar la redacción. Algunas expresiones coloquiales quizás que se podría revisar, como en la página 189, que decís, el resultado es un sin sabor. Quizás ahí, bueno, a buscar un tono más formal dentro del género tesis, pero bueno, detalles de obsesivo de la escritura. Pero bueno, sí, muy sólida la exposición oral, muy interesante. La tesis también son breves el apartado de resultados, puede extenderse, ¿no? Son 30 páginas, pero bueno, es un poco. No entendí bien lo de la refiguración teórica, esa expresión que usás, quizás propondría otra. Se aconseja también, quizás, o aconsejaría no cerrar apartados ni capítulos con citas ni discurso de otros, ¿no? Es mejor cerrar con discurso propio. Pero bueno, esto en línea con lo que decía antes también, de quizás pasar más cosas a discurso indirecto.
Después, quizás uno de los temas estructurales que más revisaría en pos de reescribir esto para artículos o un posible libro, que puede ser muy interesante y puede ser un aporte al campo, dialogar más con el estado del arte, ¿no? Que son las investigaciones cercanas a tu investigación, las que rodean por tiempo, lugar y tema a tu investigación, a tu tesis. Vos dialogás o usás como cita de autoridad, después en los costados a Kant, a Bentham, a Rawls, que entiendo que son clásicos del derecho y la filosofía, pero son un poco lejanos, ¿no? Para mi gusto, tanto en tiempo, tema y lugar. En ese punto veo cierta, que hay cruje un poco la tesis. Creo que en sus mejores momentos la tesis es cuando estás más pegada al campo, a lo micro, y cuando querés hacer como un juego que es muy ambicioso, ¿cierto? Está bueno, pero quizás no funciona siempre, entre los tres niveles estos que decís análisis, lo macro, lo meso, que sería el intermedio, y lo micro, ahí es difícil irte de Kant al chico pobre que tiene muchos problemas con su familia. Quizá por eso ahí te pueden ayudar investigaciones que debe haber, supongo, sobre violencia intrafamiliar, en la niñez, y el rol del Estado en distintos países de Latinoamérica o Colombia. Y si no hay estudios, que puede ser más interesante, hay que aclarar, ¿no? Que esta es un área de vacancia, y eso es un valor en sí de la tesis. Debe haber pocos estudios, pero algunos con los que puedas dialogar o estudiar o trabajar de modo comparativo puede enriquecer tu investigación. Por ahí. Para ir cerrando, me anoté cerrar con valoraciones positivas. Bueno, nada, y creo que con la defensa, que está muy bien, y el PowerPoint, que suele pasar que uno sigue pensando cosas y suma cosas ahí que no estaban en la tesis, pero bueno, creo que está bueno que no te olvides todo lo que dijiste y lo que pusiste en el Power para sumar a futuras ponencias, artículos, libros, que creo que complementan, precisan y enriquecen la tesis, que ya está muy bien, y en ese sentido, bueno, te felicito y bueno, adelante, y seguir con las investigaciones estas que son muy importantes para el mundo, para el continente y para el campo. Mercedes. Bueno, muchas gracias por la exposición y por sortear el intervalo. Comparto lo que expresaron mis compañeros del jurado y quisiera decir algo distinto, algo que sumar con lo que ya dijeron, ya está dicho. Ir un poquito más a la cuestión de contenido, que es un poco más mi métier. Vos planteas un problema que es de muy difícil solución. En principio, te voy a decir qué me pasó al leerla. A medida que, conociendo mucho el sistema que en todos estos años, te iba leyendo el parecer de las personas que consultan. Es decir, que vos lográs transmitir lo tedioso que es tener una desgracia en la familia y tener que apelar al sistema. Y lo tedioso que es, ¿no? Este sinsabor me parece que habría que convertirlo en un concepto teórico, ¿no? Porque creo que no es solamente el sinsabor tuyo, sino que de alguna manera se filtra lo que no se puede decir, cómo se dice lo que le implique a alguien que en favor de una restitución de derechos o de una protección de derechos termina viviendo un calvario, que es un aparato jurídico administrativo muy amplio, pero que la gente después dice, bueno, pasar por todo esto para que no termine pasando nada. Entonces, me parece que ahí hay un problema muy concreto, muy complejo, ¿no? Que hace a lo que me podría llamar el dispositivo, tomando Foucault, ¿no? Al dispositivo y sus vicisitudes, son juegos de poder, que evidentemente son problemas invisibilizados, digamos, no es por casualidad que es un área en donde es tan poquita la casuística que uno puede encontrar. Es un área que, bueno, mucha gente mete mano, pero no en poder encontrar las pistas para que esto se dinamice de una manera distinta. Yo tengo mis dudas sobre tu solución, puede ser que sea así, ¿no? Puede ser, creo que las leyes no han logrado modificar, no lograron modificar lo que necesita de un cambio cultural mucho más significativo. Cuando vos mostraste ese mapa, ¿no? Con todas las zonas, digo, bueno, esto se debería convertir en un problema de epidemiología, ¿sí? ¿Qué pasa con el maltrato infantil? ¿Qué pasa con el maltrato
en general, qué pasa con el maltrato a las mujeres, qué pasa con lo que estamos viviendo en una violencia doméstica que probablemente sea inusitada respecto de otros tiempos, pero hay algunas pistas que, bueno, compartidas con otros que son más especialistas en este campo, ¿no? Los míos son hipótesis que surgen más en el terreno de la niñez, pero que tiene que ver con hacer espectaculares, ¿no?, ciertas cuestiones en lo mediático, con una disminución de la participación en lo público, con lo cual la violencia queda encerrada en lo doméstico, ¿sí? Hay una palabra que no se usa más, que es hacinamiento, pero yo quisiera ver qué puede hacer alguien con 6, 7, 8 chicos en un espacio tan reducido, ¿no? Y niños que no tienen los recursos para que vayan a su vez a dispositivos institucionales. Entonces vos hablás de cuestiones que son estructurantes, como el incesto, ¿no?, la violencia digamos, la violencia sexual, cuestiones que todo este aparato, por tus investigaciones, no estaría lográndose ni atender ni resolver, con lo cual, resultado igual, desazón. En principio creo que el sistema es muy joven todavía, como para decir que no funciona. Muy joven porque cambiar una estructura de patronato de siglos no puede producirse en 50 años, 20 años o 30, que es... Entonces, me parece que todavía tenemos muchísimo por hacer. Creo sí en que es necesaria la capacitación de los efectores, que no existe. Todo el mundo salió al campo más con recursos biográficos que con recursos técnicos. Me parece que eso no está, lo cual es un problema. Y en lo que hace a la postura, digamos, me parece que en tu presentación volvió a pasar lo que le pasa a la tesis, que es tanto lo que hay que explicar respecto de cómo se puede llegar mínimamente a un dato, esto debería ser dato público, ¿no? Esto tendría que ser así, bueno, tantos casos, tanta situación. Tuviste tanto periplo para llegar hasta ahí, que después cuando llegaste, lograste hablar, y en el capítulo, en la tercera parte, nació la tesis. Pero es otra que todavía no está escrita. Porque me parece que vos entrás a conceptos que obviamente no está el Estado del Derecho, no está, ¿sí?, que quedan muy, muy rengos, y que la tesis está en el capítulo 2. En la parte 2, no, perdón, en la parte 2, como decía Eugenio, ¿no? Entonces, me parece que ahí se abre otro universo que creo que son tan fuertes la parte 1 y 2, que puede pasar que la parte 3 deje abierto, ¿no?, un nuevo trabajo. Pero no hubiera pasado si eso hubiera sido la tesis. ¿Sí? Es como que ahí vos tenés el esbozo, porque hay cuestiones que me parece que hace falta reunir. ¿Qué pasa con la salud con los avances en salud mental cuando el discurso jurídico se toma todo el discurso, ¿no? Entonces todo el aparato es jurídico. Y en realidad necesitamos más dispositivos territoriales, más trabajo, más trabajo comunitario, ¿sí?, más trabajo de campo. Entonces esto, bueno, sí, la denuncia que logra, sí, que se tome la denuncia, pero después termina en una nada misma, que si no está todo lo otro, esto solito no sirve. Vos empezás a incluir otros conceptos con justicia, dignidad, que dejémoslo ahí porque te abre un mundo, ¿sí? Te abre un mundo que no está abierto en la tesis. Nadie dice que deberías haberlo abierto, ¿sí?, porque es algo que te decanta. Te va decantando y vos llegás a eso. Pero sería muy prudente porque, digamos, es la parte más vulnerable de tu investigación. Por ahora, seguramente puede expandirse. ¿Comentarios? ¿Alguno para hacer? No, agradecer muchísimo la lectura, estos comentarios. Es una experiencia que no termina, yo siento que inicia, me uno a las palabras. Claro, esa parte es un proyecto de trabajo futuro, incluso así enuncio el inicio de esa tercera parte, porque llegué de pronto muy tarde a eso. Pues después de un trabajo empírico enorme, alguien me hace una pregunta, yo digo, es como si hubiera, cuando uno hace un hipervínculo así y sale el universo y más allá, entonces realmente
Sí, es llegar, pero yo creo que no hubiera podido llegar de otra forma. Yo lo pensé mucho, como no me di cuenta antes, si estuve todo el tiempo pegada a esto. La comisaría es una institución de justicia. Entonces, comparto. Y para nosotros, comisaría es policía. Eso hay una cuestión semántica también que para nosotros Claro, comisaría aquí es policía. El abogado se llama comisario, acá se llama Servicio Local de Protección de Derechos o Centros de Protección de Derechos, que también son territoriales, son variedades, depende, están más o menos desarrollados según la localidad, según la provincia, mejor armados los equipos. No, claramente, en ese sentido hubiera sido importante tener un jurado colombiano que conoce pero, digamos, por cuestiones vinculadas a que las tesis no, pero por eso también es bueno para nosotros. No, claro, sí, igual poder comparar. Si es un artículo en la revista de Latinoamérica, o en cualquier lado se agrega una nota al pie, ¿no? Comisario. No, digo solamente esto en términos de que el sistema de protección es cierto, tiene sus variantes y que si nosotros pudiéramos, lo que pasa es que son presenciales hasta ahora las tesis, entonces no puede haber algún jurado por Skype, sino seguramente hubiéramos elegido alguna persona que hubiera podido interpretar también en clave de lo que significa. Pero esto es solo para hacer la aclaración de por qué no. No, pero lo que ella señala es sí, porque en este país, en Argentina, todavía la lucha continúa entre lo que es el sistema de aplicación ejecutiva y el sistema de aplicación judicial. Claro. Digamos, esa distinción no estaría hecha, porque si hubiera estado hecha, hubieran aparecido otros problemas. ¿Sí? Pero el sistema de protección en Colombia todavía no tiene la parte ejecutiva que tenemos nosotros. En eso somos distintos. Y nuestro país, teniendo el sistema ejecutivo, que depende de desarrollo social y demás, sigue siendo la comisaría. Sigue siendo un espacio en el cual no hay promoción de derechos, sino protección de derechos. Entonces, bueno, son cuestiones que abren también a futuros estudios comparativos si se quisiera, ¿no? Puedo agregar dos comentarios que me quedaron. Lo de los códigos no lo termino de entender, la verdad, o no elegiría eso. Se suele poner que yo haría, al final de las entrevistas, varón o mujer, 15 años, varón de edad, o puede ser sector social, sector popular, o algo así, pero es claro. Como señala el entrevistado. Pero los códigos parecen una contraseña de internet. Difícil, pero bueno. Por eso tiene que ver con la manera en que vos organizaste toda la... Claro que está bueno ahí por tener rápido la referencia, si es un chico de 10 años, espectacular. En fin. Y después creo que los momentos más fuertes de la tesis, los que más me aferraría, son estos, en línea con lo que señalaba Mercedes, en los que te centras más en cómo es ese mundo, que es muy relevante, y hay que investigarlo, seguir investigándolo, y no tanto en lo prescriptivo, en lo moral, en lo ideal, ¿no? En lo teórico, cómo tienen que funcionar las instituciones, más o menos sabemos todos, bueno, con más afecto, con más presupuesto, con más dedicación, etcétera, con más honestidad, etcétera, etcétera. Pero lo interesante y nuestro rol, creo, más como investigadores de las ciencias sociales y humanidades, es tratar de analizar, de escribir cómo funcionan, como fotos, un diagnóstico, una radiografía. Lo haces eso, pero por momentos te vas como nos vamos todos, como esto tendría que funcionar así, con más presupuesto, con gente que dialogue todo el tiempo, bueno, pero está bueno centrarse en cómo funciona, para eso es un buen insumo también el que generas para tratar de mejorarlo. Bueno, ¿algún otro comentario más? Bueno, no está la directora, porque es colombiana, digamos, cuando Erika comenzó a desarrollar el doctorado. Yo no era directora del doctorado en ese momento y la acompañé mientras que estuvo en la Argentina y después diciendo sus cosas, como tutora, codirectora de su tesis. Entonces voy a hablar un poco en función de la directora de su tesis y comentar lo siguiente, ¿no? Que quiero destacar en todo el proceso de trabajo y de tesis, de trabajo, de construcción de tesis y de su pasaje por acá del doctorado, digamos, de alguna manera la capacidad reflexiva y la rigurosidad conceptual y teórica que, digamos, tuvo Erika en todo este proceso, ¿no? Porque, digamos,
se ocupó todo el tiempo de algo que nosotros enfatizamos mucho, que es la necesidad de poder construir metodologías que estén acordes a la complejidad de las problemáticas con las que nosotros nos encontramos. Y por lo general siempre se encuentran como con formatos muy positivistas vinculados a las tesis en términos de introducción, marco teórico, antecedentes, resultados y conclusiones. Y yo creo que ella hizo todo un esfuerzo durante todo este tema de dejar de interpelarse por la complejidad de esta problemática, ¿no? Y que frente a esa complejidad de la problemática tomar un posicionamiento ético, ¿no? Y creo que el posicionamiento ético en su escritura tiene que ver con esta preocupación por generar por visibilizar una problemática que para nosotros es bastante más común de lo que es para Colombia la problemática de los servicios de protección integral, porque claramente el problema está mucho más vinculado al conflicto armado. Claramente las investigaciones, hay montones de investigaciones vinculadas a los procesos de construcción de paz, a los procesos de conflicto armado, y, digamos, Erika se preguntó, digamos, y se propuso visibilizar algo que tiene que ver con la institucionalización estatal respecto a dar cuenta de una problemática de la infancia. Que esto era todo un problema en sí, particularmente en su país también, y creo que fue un desafío y solamente resaltar esto, ¿no? El posicionamiento ético, el desafío y el esfuerzo, ¿no? De haber desarrollado en estos años un proceso de tesis tratando de incorporar una metodología que abordara la complejidad, que seguramente, como ustedes plantearon, es cierto que tiene muchos niveles que pensar y concluir respecto a muchos niveles es difícil, y que sí creemos que digamos, es muy valioso que de una tesis salgan muchas posibilidades para discutir, para pensar, para ser interpelados y sobre todo líneas de profundización a futuro, no conocimientos cerrados. Así que yo, en su calidad de codirectora, quería hacer un reconocimiento. Después, en términos generales, nos retiramos, o sea, todo el jurado queda para deliberar, y una vez que tienen el dictamen, la llamamos a